Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver la ecuación diferencial de Laplace en dos dimensiones, esta ecuación de aquí, la cual también se puede escribir así, mediante el operador laplaciano, ¿sí? Nabla cuadrado. Pero bueno, aquí lo tenemos escrito así de forma desarrollada, donde además se nos dan las siguientes condiciones de frontera, estas cuatro condiciones de aquí. Son condiciones sobre un rectángulo, como podemos ver, la x va desde 0 hasta pi y la y va desde 0 hasta pi, o sea, esto de aquí. Vamos a resolver la ecuación de Laplace en esta región rectangular, ¿sí? Antes de empezar a resolverla, quiero enviarle un enorme saludo a Tutains, que es quien me pidió resolver este ejercicio en mi página de Facebook. Recuerden que ustedes pueden pedirme ejercicios a través de cualquiera de mis redes sociales. Si quieren que les resuelva algún ejercicio en video, escríbanme ahí, envíenme la foto de su ejercicio y ya nos ponemos de acuerdo con respecto al pago, método de pago y esas cosas, ¿sale? Bueno, entonces vamos a resolver este problema. Y para eso primero vamos a entender cómo es la región o qué significan estas condiciones que nos están dando aquí, ¿sí? Podemos graficarlas en el plano XY. La primera condición dice U en 0, y debe ser igual a Y. Bueno, ¿esto de aquí qué significa? Significa que la X vale 0 y que la Y varía, pero varía desde 0 hasta pi. Entonces, ¿dónde vale X 0? Bueno, pues aquí está el 0 en el eje X. Entonces la Y varía desde aquí hasta pi. Entonces tenemos este segmento de aquí. Esta es la primera condición. Aquí la función debe valer Y, ¿sí? Luego, tenemos otra condición. Cuando x vale pi y y varía desde 0 hasta pi. Entonces, x vale pi por aquí, en el eje x. Aquí está pi. Y desde aquí hasta acá, hasta y igual a pi, más o menos por aquí. Ahí la función debe tomar también y, ¿sí? Debe valer y. Y luego, estos de aquí son otros dos segmentos, pero ahora horizontales. Vean que aquí y es la que vale 0 y la x varía desde 0 hasta pi. Entonces, este segmento es donde y vale 0. Aquí ahora nos fijamos en el eje Y, vale 0 aquí, y x varía desde 0 hasta pi. Entonces tenemos todo este segmento de aquí. Aquí la función debe valer 0. Y finalmente aquí donde y vale pi por aquí, x varía desde 0 hasta pi, entonces va a ser desde aquí hasta acá. Tenemos otro segmento. Aquí la función debe valer 0. Entonces, de esa manera hemos formado un rectángulo, de hecho es un cuadrado, y lo que nosotros queremos es encontrar una función u de dos variables, x, y, que en esta región cumpla la ecuación de Laplace y cumpla estas condiciones de la frontera. Se les llaman condiciones en la frontera precisamente porque son la frontera de esta región de aquí, ¿sí? Eso es lo que queremos encontrar. Ahora, ¿cómo le hacemos para encontrar esa función de dos variables? Bueno, lo que conviene aquí utilizar es el método de separación de variables. Vamos a buscar funciones que se puedan factorizar como una función de x por una función de y. ¿Sí? Estamos buscando ese tipo de soluciones y entonces buscando este tipo de funciones vamos a tratar de que cumplan estas condiciones iniciales. Y si somos capaces de encontrar esa solución, bueno, pues así ya estaremos resolviendo nuestro problema, ¿sale? Entonces, la u la separamos como un producto de una función de x a la cual le voy a llamar m por una función de y, ¿sí? Hay autores que le ponen aquí en lugar de la m una x mayúscula y en lugar de la n una y mayúscula. Pueden hacerlo así, aunque a mí me gusta más usarlo con m y n para que no haya confusiones, ¿sale? Bueno, y entonces esto vamos a sustituirlo en la ecuación diferencial. Para poder sustituirlo necesitamos primero calcular la segunda derivada de u con respecto de x. Entonces derivamos esta expresión con respecto de x. Como estamos derivando respecto de x, las funciones de y actúan como constantes. Así que al derivar, solamente derivamos la m y la estamos derivando dos veces. Así que la podemos escribir como m bi'prima, entendiendo que esta bi'prima significa segunda derivada con respecto de la variable x, que es la única variable de la función m, ¿sí? La n de y pasa tal cual, esa no se deriva, porque estamos haciendo derivada parcial. De la misma manera, calculamos la segunda derivada de u con respecto de y. Ahora la m es la que es constante, así que pasa igual, y la n es la que se deriva dos veces. Bueno, y entonces ahora ya podemos sustituir en la ecuación. Aquí colocamos esta expresión, aquí está, más esta expresión, y eso tiene que ser igual a 0. Bueno, ahora aquí vamos a separar las variables, por eso se le llama método de separación de variables. Vamos a hacer que de un lado de la igualdad queden solo las funciones que dependen de x y del otro lado solo las funciones que dependen de y. Entonces para eso primero este término lo pasamos al otro lado restando y luego esta m de x que está multiplicando pasa dividiendo, el n de y que está aquí multiplicando pasa dividiendo al lado derecho y de esa manera obtenemos estas dos fracciones. Vean que del lado izquierdo ya solamente tenemos funciones que dependen de x y del lado derecho solo tenemos funciones que dependen de y. Entonces tenemos aquí una igualdad extraña
en la cual tenemos del lado izquierdo una función que solamente depende de una de las variables, solo depende de x, y del lado derecho una función que solo depende de y. Para que esta igualdad se cumpla, la única forma de que esto pueda ocurrir es que estas funciones sean constantes, ¿sí? Entonces esto de aquí lo podemos igualar a una constante, vamos a llamarle lambda, y vamos a encontrar los valores de lambda que permiten que se cumpla esta igualdad y que se cumplan las condiciones iniciales. Bueno, ¿cómo le hacemos para encontrar los valores de lambda? Bueno, vamos a separar en 3 casos, ¿sí? Pero antes de hacer eso, primero veamos cómo se transforman nuestras condiciones en la frontera de acuerdo con el método de separación de variables. Aquí es muy importante que nos fijemos solamente en las condiciones que valgan 0. Vean que la de aquí arriba vale y. Entonces esta no nos va a servir de momento, esa la vamos a dejar hasta el final. Y solamente nos vamos a centrar en esta parte de aquí, que es donde valen 0. Si en nuestras condiciones ninguna vale 0, entonces tenemos que hacer antes algún cambio de variable o alguna otra manipulación por aquí con la ecuación y con las condiciones para lograr que alguna de las condiciones se haga 0. Entonces, en este caso, afortunadamente, tenemos 2 condiciones que ya son 0. Vamos a empezar entonces utilizando estas. ¿Cómo las transformamos de acuerdo con el método de separación de variables? Bueno, recuerden que u es m por n. Entonces, u en x, 0, pues va a ser m de x por n de 0, ¿sí? Y de acuerdo con la condición, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, observen que ahora tenemos un producto de funciones igual a 0. Bueno, aquí n de 0 en realidad es una constante, es la función n evaluada en un número, ¿no? Entonces, esto de aquí nos da un número como resultado, mientras que esta de acá es toda una función que depende de x. Si nosotros tenemos un producto igual a 0, eso significa que uno de los factores debe ser 0 necesariamente. Si m de x fuera 0, eso significaría que la función m es una función constante, que la función vale 0 para todos los valores de x. Pero en ese caso, nuestra u, que es igual a m por n, también valdría 0, porque todo esto de aquí es 0, 0 por n es 0, entonces u valdría toda 0. Claro, la función idéntica a 0 cumple la ecuación de Laplace y cumple estas condiciones que estamos analizando, pero no cumple esta condición de aquí arriba. Entonces no nos sirve la función constante 0. Así que vamos a suponer que m de x es distinta de 0 y por lo tanto n en 0 es la que vale 0. Bueno, ahora escribimos la segunda condición, u en x, pi, se puede separar como m de x por n de pi y eso tiene que ser igual a 0 y de nuevo tenemos un producto en el cual n de pi es un número, es una constante, y m de x es una función. Entonces, otra vez, no nos conviene que m de x sea la función idénticamente 0 porque no se cumpliría esta condición. Así que n de pi es el que debe valer 0. De esa manera, entonces, tenemos aquí ahora 2 ecuaciones diferenciales de segundo orden con estas condiciones iniciales para la variable n, para la función n, ¿sí? Entonces, se ha transformado nuestra ecuación en derivadas parciales a un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y ahora sí, vamos a analizar 3 casos para la constante lambda, ¿sale? Un caso es que lambda sea 0, otro es que lambda sea mayor que 0 y otro es que lambda sea menor que 0. Vamos a ver cuál de estos casos nos da soluciones que puedan cumplir estas condiciones iniciales. Bueno, empezamos con el caso número 1. ¿Qué pasa si lambda es igual a 0? Bueno, podemos sustituir aquí el 0 y tenemos 2 ecuaciones diferenciales. Por el momento vamos a centrarnos únicamente en la ecuación diferencial para la función n, porque es para la cual tenemos estas condiciones en la frontera, ¿sale? Así que nos centramos solamente en la n y una vez que la logremos resolver ya nos preocuparemos por resolver m. Bueno, entonces esta parte de aquí se transforma en esto de aquí, menos n bi' entre n igual a 0, porque lambda ahora vale 0. Bueno, este n de y que está dividiendo pasa multiplicando, 0 por n es 0, así que nos queda menos n bi' igual a 0, que es lo mismo que ponerlo así, n bi' igual a 0, porque multiplicamos todo por un menos, ¿verdad? Y ahora esta ecuación, ¿cómo la resolvemos? Bueno, es una ecuación muy fácil, solamente hay que integrar 2 veces para deshacernos de estas derivadas. Al integrar una vez, la derivada se reduce de orden, ahora es una derivada de primer orden, pero al integrar aquí también nos va a surgir esta constante c, ¿sí? Recuerden que la derivada de c es la que nos da 0, entonces al integrar el 0 pues nos da una constante c. Ahora volvemos a integrar ambos lados con respecto de y, entonces del lado izquierdo ya se nos quita la derivada y del lado derecho estamos integrando esta constante con respecto de y, así que nos va a quedar c por y más otra constante que surge de hacer la integral, vamos a llamarle d. Entonces las únicas funciones que cumplen esta ecuación son de este tipo, c por y más d.
hay que encontrar las constantes c y d que cumplan estas condiciones de la frontera. Entonces empezamos con la primera condición. N en 0 va a ser igual a c por 0 más d. Bueno, pues aquí esto se cancela y nada más nos va a quedar pues que d es igual a 0, ¿verdad? Entonces, si d vale 0, ya lo quitamos de aquí y solamente nos quedan las funciones que son c por y. Sustituimos ahora la otra condición, n en pi. Entonces, n en pi es igual a c por pi, que debe ser igual a 0 de acuerdo con esta condición. Aquí este pi lo podemos pasar dividiendo y 0 entre pi nos da 0. Entonces obtenemos que c es igual a 0. Entonces tanto c como d deben ser 0 para que se cumplan estas condiciones, lo cual implica que n de y es la función idénticamente 0. Pero si n de y es 0, al sustituir acá en la u, obtenemos m por 0, que es 0. O sea que u también es la función idénticamente 0, la cual cumple la ecuación de Laplace, cumple estas condiciones de aquí, pero no cumple esta condición de aquí. ¿Sí? No cumple la condición en la frontera para la X, ¿verdad? Entonces, no podemos considerar esta solución. No nos sirve porque no cumple esta condición. Así que descartamos el caso en el que lambda es igual a 0. Ahora nos vamos al caso número 2, que lambda sea un número negativo, que sea menor que 0. En este caso, por comodidad, podemos escribirlo como menos omega cuadrada. Siempre un número negativo lo podemos escribir así, como el negativo de un cuadrado. Recuerden que cuando elevamos un número al cuadrado, el resultado siempre es positivo, o 0, ¿verdad? Es mayor o igual que 0. Únicamente es 0 si el propio número vale 0. Pero en este caso ya descartamos el caso de que omega es igual a 0 porque ya lo analizamos. Nada más nos quedamos con los omegas distintos de 0. Y bueno, pues como es un número negativo, lo escribimos como el negativo de un cuadrado. Esto por comodidad, para poder resolver la ecuación bien. Aunque no es algo necesario, podemos dejarlo así nada más y empezar desde ahí a resolver, solamente tomando en cuenta que lambda es un número negativo. Bueno, entonces esta ecuación se transforma en esto de aquí. Simplemente sustituimos el lambda, que es menos omega cuadrado, y ahora vamos a reescribir esta ecuación. Este n de y pasa multiplicando. Aquí lo pasé multiplicando. Por el momento vamos a quitarle la dependencia de y. Ya sabemos que depende de y, pero por comodidad vamos a dejar de escribirlo por un momento. Y ahora este n bi' que está aquí negativo pasa al otro lado positivo, que es lo mismo que escribirlo así, ¿verdad? Esto de aquí es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes, porque aquí es 1 y aquí es omega, que son constantes, y es homogénea. Ya sabemos resolver ese tipo de ecuaciones. Se resuelven por medio de la ecuación característica, obteniendo una combinación de funciones exponenciales o trigonométricas, dependiendo del tipo de soluciones que tenemos. En este caso, las raíces de la ecuación característica son omega y menos omega, ¿verdad? Entonces se puede escribir como una combinación de funciones exponenciales. De hecho, ya he subido videos anteriormente donde lo he hecho de esa manera. Pero en este caso vamos a hacerlo con seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Es equivalente escribirlo como exponenciales o como seno hiperbólico y coseno hiperbólico. En este caso nos resultará más útil de esta manera porque nos va a quedar la solución escrita de una forma más agradable, ¿no? Entonces, la n de y es una combinación de coseno hiperbólico de omega por y más seno hiperbólico de omega por y. Vean que eso tiene cierta semejanza al caso en el que tenemos aquí un más en lugar de un menos. Si aquí fuera un más, sería una combinación de seno y coseno. Si es un menos, pues es coseno hiperbólico y seno hiperbólico, ¿sale? Bueno, estas son las soluciones generales de esta ecuación, pero deben cumplir estas condiciones en la frontera. Entonces ahora vamos a sustituirlas. Empezamos con n de 0, sustituimos y igual a 0 por aquí. Entonces tenemos esto de acá. Y aquí recordemos que seno hiperbólico y coseno hiperbólico de 0 es como en el caso de las funciones circulares, seno y coseno. El coseno hiperbólico de 0 es 1 y el seno hiperbólico de 0 es 0. O sea que este término de aquí se hace 0. ¿Sí? Esto de aquí es 1. Y entonces nos va a quedar C1 por 1, que debe ser igual a 0, de acuerdo con esta condición. Entonces ya tenemos que C1 vale 0. Entonces este término de aquí lo quitamos, porque como C1 vale 0, pues todo esto se hace 0. Entonces n de y solamente será una función de este tipo. Ahora vamos a sustituir la otra condición, n en pi. Entonces sustituimos y igual a pi aquí y nos queda C2 por el seno hiperbólico de omega por pi, que debe ser igual a 0 de acuerdo con esta condición. Ahora, tenemos aquí otra vez un producto de funciones igual a 0. Bueno, un producto de números, ¿verdad? Igual a 0. Entonces, eso significa que uno de los factores debe ser igual a 0 necesariamente. O bien C2 es 0 o bien el seno hiperbólico de omega pi es 0. Pero aquí hay que recordar una propiedad de las funciones hiperbólicas. El seno hiperbólico de una cantidad es 0 solamente si esa cantidad es 0.
Es decir, a diferencia del seno circular, el seno hiperbólico solamente tiene una raíz. Solamente intersecta al eje X una vez, que es en el origen. Entonces, la única manera en la que el seno hiperbólico puede ser 0 es si omega pi vale 0. O sea, si omega vale 0. Pero el caso omega igual a 0 ya lo analizamos en el caso número 1. Y aquí estamos suponiendo que omega es distinto de 0. Entonces el seno hiperbólico no puede ser 0. Entonces C2 es el que vale 0. Y de nuevo tenemos que C1 y que C2 valen 0. Por lo cual n de y nos queda la función idénticamente 0. Y de aquí esto implica que u de xy es la función idénticamente 0. Y otra vez se cumple la ecuación de Laplace, se cumple esta condición, pero no se cumple esta de aquí. Por lo tanto, descartamos el caso número 2. Y entonces las soluciones para nuestro caso estarán en el caso número 3. ¿Sí? O esperemos que ahí podamos encontrar soluciones. Bueno, en este caso, lambda es mayor que 0. De nuevo, lo podemos escribir como un número al cuadrado, por comodidad. Y entonces, al sustituir por aquí, nos va a quedar esto de acá. El n de y pasa multiplicando, luego este pasa sumando. Esto de aquí lo podemos escribir así también. Y esto de aquí nos da una combinación, pero ahora de seno y coseno. ¿Sí? Todo esto de aquí ya lo hemos visto en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes, donde la ecuación característica tiene raíces complejas. Por eso nos queda coseno y seno. Y ahora vamos a sustituir las condiciones de la frontera. Entonces, sustituimos n en 0. Si y vale 0, tenemos entonces c1 por coseno de 0 más c2 por el seno de 0. Seno de 0 es 0, así que este término lo quitamos. Y coseno de 0 es 1. Entonces queda c1 por 1, que es c1 igual a 0. Así que c1 vale 0, por lo cual podemos quitar este término de nuestra función n de y. Y nada más nos queda este término de acá. Vamos a sustituir la otra condición, n en pi. Si y vale pi, nos queda aquí c2 por el seno de omega por pi, el cual debe ser 0 de acuerdo con la condición. Y otra vez tenemos un producto igual a 0. Eso significa que el primer factor es 0 o que el segundo factor es 0. Pero si C2 fuera 0, otra vez tendríamos el mismo caso que antes y no llegamos a ninguna solución. Así que esperemos que de aquí del seno de omega pi sí podamos obtener alguna información adicional. Y de hecho sí. Recuerden que el seno de un ángulo es igual a 0 si el ángulo es igual a un múltiplo entero de pi. O sea, aquí sí hay más posibilidades. No solamente omega igual a 0, sino muchas otras. Una infinidad de posibilidades. En este caso, vean que en lugar de teta tenemos omega por pi. Entonces, omega por pi debe ser igual a un múltiplo entero de pi para poder obtener soluciones que sí cumplan las condiciones iniciales. ¿Sale? Ahora, aquí hay un detalle. El n puede ser cualquier número entero. Puede ser 0, pueden ser enteros positivos o pueden ser enteros negativos. Bueno, el caso en el que sea 0 lo descartamos porque ese ya lo analizamos en el caso número 1 y no nos llevó a nada. ¿Sí? Entonces, no puede ser 0. Ahora, también vamos a descartar los enteros negativos. ¿Por qué? Porque los enteros negativos nos dan soluciones repetidas. Lo que estamos nosotros buscando es un conjunto de soluciones que sea linealmente independiente. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, qué pasaría si n vale 1 y si n vale menos 1. En un caso tendríamos el seno, por acá, seno de 1y, y en el otro caso tendríamos seno de menos 1y. Pero como el seno es una función impar, seno de menos y es lo mismo que menos el seno de y. O sea, es un múltiplo de la función seno de y. Cuando una función es múltiplo constante de otra, significa que las dos funciones son linealmente dependientes. Entonces es como estar repitiendo soluciones. Así que todos los enteros negativos en realidad es repetir soluciones de los enteros positivos. Así que solamente nos vamos a quedar con los enteros positivos para obtener un conjunto de soluciones linealmente independiente. Entonces n debe ser 1, 2, 3, etc. Ahora aquí este pi puede pasar acá dividiendo y se cancelan. Y entonces nos queda que omega debe ser igual a n, donde n es un entero positivo. Bueno, ya tenemos entonces los valores de omega. Para cada valor de omega obtenemos una función n de y. Porque vean que n depende del omega que aparecía por acá. Entonces eso ocurre para cada valor de omega, que es cada valor de n. O sea que obtenemos un conjunto infinito de soluciones linealmente independientes, uno para cada número entero positivo. Vamos a representarlos como n sub n de y. Y entonces son funciones de la forma seno de omega y, pero como omega es n, pues es seno de ny. Así tenemos entonces un conjunto infinito de soluciones linealmente independientes para n. Bueno, todas estas funciones
cumplen la ecuación de Laplace, cumplen estas condiciones de acá, pero todavía no cumplen esta condición de aquí, ¿sí? Pero además, recuerden que necesitamos obtener la m también. Esa la dejamos por aquí pendiente, pero ahora ya vamos a calcularla, ¿sale? Entonces vamos a calcular las funciones m y, bueno, pues m' entre m debe ser igual a lambda, pero como dijimos que lambda es omega cuadrado, lo sustituimos aquí, y como dijimos que omega es igual a n, al sustituirlo aquí nos queda n al cuadrado. Hay que resolver entonces esta ecuación. Bueno, el m de x pasa multiplicando, luego este término pasa restando y llegamos a esta ecuación de aquí. Esta ecuación es una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes, porque otra vez aquí bueno, la n es constante, y entonces nos da como solución seno hiperbólico y coseno hiperbólico, porque aquí tenemos un menos un número cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos C1 por coseno hiperbólico de n por x más C2 por el seno hiperbólico de n por x. Esta parte de aquí no la hago con más detalle porque, como les digo, esto es algo que vimos en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. También se puede escribir como una combinación de funciones exponenciales, pero en estos casos se suelen usar más las funciones hiperbólicas. Nos resultan un poquito más cómodas de utilizar en estos casos. Ahora aquí nos faltaría determinar estas constantes, pero a diferencia de lo que hicimos con n, no podemos todavía calcular estas constantes porque no tenemos condiciones que sean igual a 0 para la variable x, ¿sí? Vean que aquí en este caso estas condiciones son iguales a una función. Así que ahí no podemos simplemente sustituir y luego igualar a y. Ni siquiera tendría sentido que hiciéramos eso, ¿sale? Entonces por ahora no vamos a encontrar estas constantes, eso lo haremos en un momento más. De aquí con lo que nos debemos quedar es que las funciones m son una combinación de una constante por coseno hiperbólico más una constante por seno hiperbólico, ¿sí? Donde aparece aquí la n. La n, recuerden, es un número entero positivo, 1, 2, 3, etcétera. Puede ser cualquier número entero positivo. Y para cada valor de n obtendremos algún valor de las constantes. O sea, no tienen por qué ser las mismas constantes para cada n. Así que las funciones m las podemos escribir así. M sub n será igual a una constante que depende de n, vamos a llamarle a sub n, por coseno hiperbólico de nx más otra constante b sub n por el seno hiperbólico de nx. Y lo que ahora vamos a hacer es encontrar las constantes a sub n y b sub n para que se cumplan las condiciones que nos falta cumplir, que son estas de aquí. Estas de aquí todavía no las hemos utilizado hasta ahora, ¿sí? Pero antes de hacer eso, recuerden que u es un producto de m por n. Entonces, u será igual a multiplicar estas funciones m por estas funciones n. Ahí está. Todo este producto son las funciones u. De nuevo, obtenemos una infinidad de soluciones u. Observen que es una solución para cada valor de n, para cada entero positivo n, ¿sí? Entonces tenemos un conjunto infinito de soluciones u que cumplen la ecuación de Laplace y que cumplen estas condiciones de aquí abajo, pero todavía no cumplen esta condición de aquí. Entonces ahora vamos a tratar de que estas funciones u cumplan esta condición. Bueno, por sí solas, cada una de estas soluciones u para cada número entero no pueden cumplir esta condición de aquí, porque aquí tenemos una función que es lineal, un polinomio, ¿sí? Mientras que acá lo que tenemos es una función trigonométrica, ¿sí? Sin importar cuál sea el valor de a y de b, no podemos hacer que una función trigonométrica sea igual a un polinomio. Son funciones que son muy distintas entre sí. Pero aquí es donde utilizamos precisamente el truco de Fourier, la genialidad de Fourier, que fue la de considerar una combinación lineal infinita de todas estas soluciones u y luego hacer que esa combinación sí cumpla esta condición. Es decir, una sola de estas funciones no puede ser igual a un polinomio. Tampoco un conjunto finito de estas funciones, una combinación finita, tampoco podemos hacer que sea igual a un polinomio, pero ya una combinación lineal infinita, esa sí puede ser igual que un polinomio, mediante una serie de Fourier. Entonces lo que vamos a hacer ahora es considerar toda la combinación de estas funciones, que es una suma infinita, que empieza en 1, como dijimos aquí. Entonces es desde 1 hasta el infinito de todas estas funciones. Y esta suma infinita vamos a tratar de que cumpla esta condición que nos falta. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera condición. U en 0, y debe ser igual a y.
O sea, hacemos que x sea igual a 0. Entonces, al sustituir x igual a 0, aquí nos va a quedar 0, aquí nos va a quedar 0 también. Recuerden que coseno hiperbólico de 0 vale 1, que seno hiperbólico de 0 vale 0. O sea que este término se hace 0, lo quitamos. El coseno hiperbólico de 0 es 1, 1 por an queda an, y entonces nada más nos queda an por seno de n por y. Y esto de aquí tiene que ser igual a y, de acuerdo con esta condición. Entonces estamos buscando constantes a sub n, una infinidad de esas constantes, de esos coeficientes, para que esta suma infinita sea igual a y, al menos en el intervalo que va de 0 a pi, que es el que estamos analizando. Entonces lo que queremos encontrar en realidad es la serie de Fourier en senos de la función y en el intervalo que va de 0 a pi. Esto nosotros ya sabemos hacerlo, ya lo hemos visto en videos anteriores, cómo calcular la serie de Fourier. La serie de Fourier en senos se calcula con esta fórmula. Los coeficientes son iguales a 2 entre pi, porque en este caso, bueno, pues el intervalo va de 0 a pi, entonces dividimos 2 entre pi, de la integral de 0 a pi de la función que es y por el seno de n por y por diferencial de y. Así encontramos los coeficientes a sub n. Entonces ahora vamos a calcular esta integral. Esta integral se resuelve mediante integración por partes. Voy a hacerlo rápidamente. Elegimos u igual a y y dv igual al seno de ny. Entonces derivando tenemos que du es igual a dy. Integrando obtenemos que v es igual a menos 1 sobre n coseno de n por y. Y entonces al hacer integración por partes nos queda 2 sobre pi de u por v. Aquí está el producto u por v. Pero como es una integral definida hay que evaluar en 0, de 0 a pi. Y luego es menos integral de v por du. Entonces este menos de la fórmula por este menos de la v nos da más. Y como el 1 sobre n es constante, lo podemos sacar de la integral. Y adentro de la integral nos queda el coseno de n por y por el diferencial de y. Bueno, al evaluar aquí nos va a quedar en pi por el coseno de pi por y. De n por pi, perdón. Estamos sustituyendo pi en la y. Entonces de n por pi. Y luego le restamos la función evaluada en 0. Entonces es menos 0 por coseno. Entonces, bueno, al multiplicar por 0 cualquier cosa nos da 0. Por eso sale aquí este 0. Luego aquí la integral del coseno es el seno, pero recuerden que también sale un n dividiendo, entonces va a ser 1 entre n cuadrada del seno de n por y, y hay que evaluar todavía de 0 y pi. Aquí nos va a resultar útil recordar que el coseno de n por pi es menos 1 a la n, el seno de n por pi es 0, y en particular el seno de 0 es 0. Así que aquí el coseno de n por pi lo podemos sustituir y va a ser menos 1 a la n, y el seno, vean, al evaluar en pi nos va a quedar seno de n por pi, que vale 0. Y luego al evaluar en el 0 nos va a quedar seno de 0, que vale 0 también. O sea, todo este término se hace 0. Entonces nada más nos va a quedar este término de aquí. En lugar del coseno de n pi le ponemos menos 1 a la n. Podemos simplificar un poco si cancelamos este pi con este de acá. Y este menos de aquí lo podemos considerar como un menos 1, que va a multiplicar al menos 1 a la n. Y entonces le sumamos 1 al exponente, ¿sí? Por las leyes de los exponentes. Queda menos 1 elevado a n más 1. Lo podemos poner así. O también lo podríamos haber puesto como menos 2 sobre n por menos 1 a la n. O sea, poner el signo menos aquí al principio. Es lo mismo, ¿sale? Bueno, ahí tenemos ya entonces los coeficientes a sub n. Nos falta obtener los coeficientes b sub n. Estos los vamos a obtener con ayuda de la segunda condición que todavía no hemos utilizado. Ahora sustituimos x igual a pi aquí. Y entonces nos queda coseno hiperbólico de n por pi, seno hiperbólico de n por pi. Y esto, de acuerdo con esta condición, debe ser igual a y. Pero bueno, en este caso, aquí no se nos va a simplificar nada, a diferencia de la otra condición donde un término se hacía 0, el otro se hacía 1 y nos quedaba algo muy fácil. Aquí no se nos va a cancelar nada, porque coseno hiperbólico de npi y seno hiperbólico de npi son distintos de 0. Entonces, conviene hacer esto de aquí. Todo esto de acá, que vean que es en realidad una constante, ¿sí? Todo esto solamente depende de n. Entonces, todo esto de aquí lo podemos llamar, por el momento, c sub n, por comodidad. Entonces a todo esto de aquí lo abreviamos como c sub n, entonces nos queda así. Y de acuerdo con esta condición, esto debe ser igual a y. Así que de nuevo nos encontramos con una serie de Fourier en senos en el intervalo que va de 0 a pi para la función y. Vean que es exactamente lo mismo que hicimos antes, solamente que ahora le estamos llamando cn en lugar de an. O sea que cn se va a calcular de la misma manera, con la misma integral que ya habíamos calculado. Y como ya la calculamos, pues bueno, la podemos usar aquí. El resultado fue 2 sobre n por menos 1 a la n más 1. Ya tenemos el c sub n. Pero nosotros lo que queremos es b sub n, es el que nos hace falta. Así que en esta expresión
que es donde hicimos la abreviación, vamos a sustituir aquí el a sub n que ya conocemos y el c sub n que también ya conocemos y despejamos el b sub n. Entonces al sustituir obtenemos esto de acá y ahora nada más hay que hacer un despeje. Este término que es positivo pasa al otro lado negativo. Luego el seno hiperbólico va a pasar dividiendo, pero antes de pasarlo dividiendo podemos factorizar esto de aquí como factor común, el 2 sobre n menos 1 a la n más 1, lo factorizamos y entonces va a multiplicar a un 1 aquí y a un menos coseno hiperbólico por acá. Ahí está. Y ahora sí, el seno hiperbólico pasa dividiendo. Como la n ya está dividiendo, la podemos pasar aquí junto con la n. Y esto de aquí que quedó multiplicando lo podemos colocar en el numerador. Y ahí tenemos ya entonces los coeficientes b sub n. Entonces ya tenemos los a sub n y los b sub n. Ahora simplemente los sustituimos aquí en la solución para u. Ahí está toda la sustitución. Y esta de aquí, ahora sí, es la solución que cumple la ecuación de Laplace, que cumple estas condiciones de aquí y que cumple también estas condiciones de acá, porque precisamente los coeficientes se encontraron de tal manera que la serie de Fourier en senos convergiera a la función y. Entonces ahí está. Ya tenemos la solución de la ecuación de Laplace y así hemos terminado. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.